reabsorción y secreción tubular. Cuando nosotros estudiamos este capítulo del libro, nos damos cuenta de que es un capítulo muy extenso en el cual hay muchas cosas que captar. Entonces el objetivo de la clase va a ser como tratar de resumirles las cuestiones importantes para que ustedes puedan llevar a cabo un mejor aprendizaje de este capítulo. Entonces, para comenzar, tenemos que aclarar unos puntos importantes que tal vez no crean de que son relevantes, pero que siempre no está de más aclararlos. Como por ejemplo, la reabsorción, secreción, pues son dos procesos completamente opuestos, en el cual la reabsorción, como bien dice su palabra, consiste en recaptar algún soluto de alguna parte. Entonces, en este caso, la reabsorción tubular consiste en de que nosotros vamos a recaptar los iones o las moléculas que el riñón considera importante para la homeostasis del organismo. Por otro lado, secreción se refiere a la excreción de las moléculas que el cuerpo considera que son de desecho hacia lo que viene siendo los túbulos renales. Entonces, como nos podremos dar cuenta, varias sustancias tienen un porcentaje específico de excreción y de secreción y de filtración. Como ustedes se podrán dar cuenta en la imagen, la glucosa es un producto de desecho. Perdón, la glucosa es un producto que se reabsorbe al 100% de su capacidad. Entonces, nos damos cuenta de que cuando comienza a aparecer glucosa en la orina es porque hay algo que está impidiendo de que se reabsorbe y haciendo que se excrete. Contrario a lo que nosotros podríamos creer, el sodio, como se pueden dar cuenta, no se reabsorbe completamente. Si se dan cuenta, hay una pequeña cantidad de sodio que se excreta y es lo que le da al cuerpo ese 0.06%, el equilibrio del sodio, porque si este porcentaje no se reabsorbe a la totalidad, pueden aparecer síntomas de retención de volumen sanguíneo. Y el resto, que como ustedes se pueden dar cuenta, son relativamente constantes. Otra cosa que hay que enfatizar es de que la creatinina, como ustedes se pueden dar cuenta, la creatinina no se reabsorbe. La creatinina es un producto de desecho del metabolismo, el cual se tiene que eliminar del organismo sí o sí. ¿Ok? Entonces, para que se logre todo eso, nosotros contamos con mecanismos activos y pasivos que el riñón utiliza para poder reabsorber todos estos o excretar estos sólidos. En primer lugar, vamos a hablar del transporte activo y vamos a recordar lo básico. El transporte activo es un tipo de transporte que va en contra de un gradiente de presentación que va acoplado a la hidrólisis del ATP o que puede ir acoplado a algo que se llama cotransporte, conocido como transporte activo secundario. El transporte activo secundario es simplemente que yo tengo un ion de un lado o dos iones de un lado o un ion del lado y otro ion del otro y utilizamos la energía del gradiente de concentración para transportar un ion en contra de su gradiente. Por ejemplo, la bomba de sodio glucosa que nosotros encontramos en el tubo proximal. Como ustedes se pueden dar cuenta, en el riñón vamos a encontrar múltiples ATPasas, como la de sodio potasio, ATPasa de hidrógeno potasio, ATPasa de calcio, dependiendo de cuál sea el segmento del riñón. Como ustedes pueden darse cuenta, en esta imagen que yo les muestro a continuación, que es tomada de su libro, nosotros tenemos
dos grandes espacios que voy a llamar, como viene siendo, está la luz tubular, como viene siendo el espacio vasolateral, que está pegada a la membrana basal, y finalmente un tercer espacio que ya tiene que ver con el líquido intersticial que va hacia los capilares. Entonces, ¿cómo funciona el transporte del sodio en lo que viene siendo este sistema? Como nos podemos dar cuenta, el sodio, cuando nosotros estamos trabajando en el riñón con el lado tubular, en el lado tubular hay grandes cantidades de sodio. Y en el lado vasolateral que yo les estoy señalando aquí a continuación, hay pocas cantidades de sodio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el sodio pasa hacia el lado vasolateral o hacia el lado de la membrana basal por un gradiente de difusión o de difusión pasiva. Entonces el sodio, simplemente por el hecho de estar acumulado en la luz, va a poder pasar hacia el lado de la membrana basal. También hay otros mecanismos que pueden hacer que el sodio pase hacia la membrana basal, como viene siendo la difusión vasolateral a través de la bomba de sodio-potasio. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es de que este movimiento de sodio, recordemos que el sodio es un catión o es una carga positiva, haciendo que cuando el sodio pasa desde el lado tubular hacia el lado de la membrana vasolateral, arrastra con él su potencial positivo, haciendo que en la luz tubular quede simplemente un gradiente negativo por ausencia de cargas positivas. Esto es muy importante para la absorción de los iones en lo que es la luz tubular. Entonces, en conclusión, el sodio se va a reabsorber o el sodio se transporta a través de lo que viene siendo su gradiente químico generado por las concentraciones o su gradiente de concentración a través de la bomba de sodio-potasio y finalmente por ultrafiltración que se da en el lado de el líquido intersticial hacia el capilar pecular. Para resumir lo que estábamos hablando, el sodio puede regresar por retrodifusión hacia la luz. ¿Cómo así? ¿Qué es retrodifusión? Es simplemente de que el sodio puede ir del lado vasolateral o el lado de la membrana basal hacia el lado de la luz tubular. Es un proceso que ocurre debido a dos fenómenos: a la permeabilidad de las uniones estrechas, o en pocas palabras, estos pequeños espacios, si no hay espacio para que el sodio difunda, simplemente va a retrodifundir, no va a pasar y se va a acumular. Y las fuerzas intersticiales en los capilares peritubulares. Finalmente, vamos a hablar del transporte activo secundario. El transporte activo secundario consiste en dos o más sustancias que contactan una proteína transportadora y son transportadas juntas a través de la membrana. El gradiente actúa, como les venía diciendo, yo tengo un gradiente de concentración favorable para un ion, lo que hace que se transporte una molécula que va en contra de su gradiente. Las ventajas de este es de que no requiere energía y, como les venía hablando, el principal ejemplo que yo les puedo dar es el cotransporte de sodio y glucosa o de sodio aminoácidos. ¿Cómo así? Como nos podemos dar cuenta en esta representación, de este lado yo traté de hacerlo como algo similar a esto. De este lado, que es la L, que es la luz, yo tengo muchas moléculas de sodio. De este lado, que es el lado vasolateral, y aquí tengo sodio acumulado a través de la bomba de sodio-potasio,
que van a salir hacia el capilar peritubular por un proceso de ultrafiltración. Entonces, el sodio de este lado de la luz se acopla a esta proteína que yo tengo representada de este lado. Esta proteína se llaman los SGLT2, los SGLT, que pueden ser dos, SGLT1 o SGLT2. Entonces, ¿qué ocurre? El sodio se une a esta proteína y se une una molécula de glucosa. Como ustedes pueden darse cuenta, del lado vasolateral o del lado de la membrana basal, solo por contar las moléculas, yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo de este tengo 1, 2, 3, 4, 5. Inclusive si podemos contar esta que hay 8 y aquí hay 6. Si se pueden dar cuenta, donde yo puse G de glucosa, de este lado hay 5 glucosas y de este lado no hay glucosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La glucosa va a favor de un gradiente de concentración. Mientras el sodio, en este caso, no irá a favor de un gradiente de concentración. Entonces, gracias al proceso de transporte activo secundario, la glucosa va a transportar este sodio hacia el interior de la célula, haciendo que posteriormente sea transportado a través de la bomba de sodio y potasio hacia el lado vasolateral y sea reabsorbido hacia los pilares peritubulares por difusión pasiva. Entonces, en esto consiste el proceso de transporte activo secundario. Haciendo salvedades, la SGLT1 que está en el segmento S2 filtra aproximadamente un 10% y la SGLT2 filtra un 90% de lo que viene siendo la glucosa. Otro que tenemos que tener en cuenta es la secreción activa. La secreción activa que se realiza a través de un proceso de contratransporte con los iones sodio. Como se pueden dar cuenta, el sodio es la moneda ideal de cambio que tiene el cuerpo. Y esto se va a hacer a través de la membrana luminal, o en pocas palabras, a través de este lado, que es donde está la luz tubular. Entonces, ¿cómo lo va a realizar? De la siguiente manera. Vamos a utilizar nuevamente este ejemplo. Y yo aquí tengo sodio, yo aquí tengo hidrógeno. Entonces, lo que va a hacer es de que el sodio va a ir en contra de un gradiente de concentración, como ustedes pueden ver acá, y los iones hidrógeno que están acumulados del lado de la célula van a salir hacia la luz por su gradiente de concentración. En eso consiste el proceso de secreción activa por contratransporte. Finalmente, ¿en qué consiste la pinocitosis? La pinocitosis es un proceso principal o que solamente se realiza en el túbulo proximal. ¿Y para qué sirve la pinocitosis? Sirve exclusivamente para transportar moléculas grandes, como por ejemplo las proteínas que por algún motivo atravesaron lo que viene siendo la membrana basal glomerular, entonces son reabsorbidas a través de la pinocitosis. Posteriormente, cuando son reabsorbidas en la célula, son catabolizadas hasta aminoácidos y después se transportan a la membrana basolateral, por lo cual nosotros vamos a considerar un transporte activo primario porque va a utilizar energía. Hay otro concepto que se llama transporte máximo. El transporte máximo es la capacidad que tiene un transportador de poder transportar un soluto hasta una concentración ideal. ¿Cómo así? Quiere decir de que el ejemplo más claro es el transporte máximo de la glucosa. Como nos podemos dar cuenta, el transporte máximo de la glucosa es de 375 miligramos por minuto. Entonces, ¿qué ocurre?
ocurre que cuando llega mucha glucosa hacia el riñón, los transportadores de glucosa llega el momento donde ya no pueden transportar a este soluto, haciendo que posteriormente la glucosa comience a aparecer en la orina porque su transportador está muy ocupado y no deja que reabsorba. Entonces, cuando la concentración plasmática va a llegar a 200 miligramos minuto, comienza a aparecer glucosa en la orina, que se le denomina como umbral de reabsorción. ¿Ok? Entonces, este mecanismo de pérdida de glucosa es más importante en lo que vemos en pacientes que padecen de la diabetes, porque es un mecanismo que le permite al cuerpo humano poder librarse de lo que viene siendo la glucosa excedente que está en la sangre. Aquí hay un ejemplo de transporte máximo de algunas sustancias. Como nos podemos dar cuenta, la única sustancia que se tolera un transporte máximo grande es la glucosa. El resto, cuando comienzan a aparecer en lo que viene siendo los túbulos renales, se absorbe una mínima cantidad y posteriormente se va desechando. Por lo cual, estos son marcadores muy específicos de lo que viene siendo la función renal. Y la secreción máxima de algunas sustancias, esta me acuerdo que siempre la preguntaban en los exámenes de fisiología, y solo para que sepan, el ácido paraminoipúrico, que nunca había escuchado o no sé cuál es la utilidad en la clínica, tiene esta secreción máxima. Otra cosa que miren ustedes que es muy curiosa es de la creatinina. La creatinina tiene una secreción máxima de 16 miligramos minuto. Entonces quiere decir de que si por algún motivo la creatinina se comienza a acumular en el cuerpo a grandes tasas metabólicas o a grandes cantidades, el riñón no puede excretarla y comienza a aparecer problemas en el funcionamiento del cuerpo, porque la creatinina es un producto de hecho que se tiene que secretar, que se tiene que eliminar sí o sí, no hay opción. Y finalmente, ¿qué sustancias no muestran transporte máximo? Son aquellas sustancias que van a tener estas características: que el gradiente electroquímico para la difusión de la sustancia a través de la membrana sea favorable, o en pocas palabras, de que tenga un gradiente de concentración que no saturen, como por ejemplo las proteínas que transportan el sodio, el potasio, el cloro, etc. La permeabilidad de la membrana para la sustancia, como les venía diciendo, el dióxido y todas las moléculas liposolubles no están sometidas al transporte máximo porque simplemente pueden atravesar la membrana por difusión, y el tiempo que la sustancia permanece dentro del túbulo. En pocas palabras, si el sodio permanece mucho tiempo en el túbulo renal, va a haber una mayor reabsorción de sodio, y si el sodio, por otra parte, está en el túbulo renal por muy poco tiempo porque el filtrado glomerular es muy rápido, no se va a reabsorber la cantidad de sodio que se tendría que reabsorber. A esto se le denomina el transporte gradiente tiempo. Entonces, en conclusión, las sustancias que se transportan de forma pasiva o por un gradiente tiempo, su velocidad va a depender de el gradiente electroquímico, la permeabilidad de la membrana para la sustancia y el tiempo en el que el líquido que contiene la sustancia permanece en contacto con la membrana luminal del túbulo. La ósmosis, que es el movimiento de agua a través de un gradiente de concentración, que no hay mucho que explicar. La ósmosis la venimos viendo desde el primer año y es simplemente el movimiento del agua a través de un gradiente de concentración, pero que puede pasar por la vía transcelular y por la vía paracelular. Y algo que es muy importante es que a través de la ósmosis puede transportarse soluto, porque ocurre un fenómeno llamado el arrastre del solvente, o en pocas palabras, el agua se acumula en el túbulo. Cuando el agua atraviesa hacia el lado de la membrana vasolateral o hacia el lado de la membrana o hacia el lado del lado luminal,
este proceso arrastra iones con él, como que si fuera el mar jalando lo que está en tierra. Eso es el arrastre del solvente. Y finalmente, ¿cómo se reabsorben otros solutos como viene siendo el cloro, la urea, o en pocas palabras, aquellos que son de carga negativa? En conclusión, el sodio, cuando se transporta, como ustedes pueden darse cuenta, y como les expliqué anteriormente, el sodio cuando se transporta deja cargas negativas en el lado luminal. Entonces, y aquí es donde nosotros aplicamos como leyes de las leyes del electromagnetismo, porque si este lado queda negativo y yo tengo iones cloro en el lado de la membrana luminal, entonces, ¿qué ocurre? Simplemente se repelen estas fuerzas y el cloro se ve obligado a atravesar la membrana junto con los iones sodio. Por eso es de que la reabsorción o el proceso de la reabsorción del sodio siempre va a ir acoplado al transporte del cloro. Ahora bien, vamos a hablar específicamente de qué se reabsorbe en cada porción de la nefrona. Ya nos queda bastante poco, la verdad, para que vayan sabiendo. Entonces vamos a hablar brevemente de cómo es el proceso en cada porción de la nefrona. En el túbulo proximal. El túbulo proximal, como nos podemos dar cuenta, y como su libro de Wheaton lo dice, ocupa el 65% de la reabsorción de los solutos. Y finalmente, en esta porción se va a reabsorber sodio, agua y cloro a través de lo que habíamos estado viendo. El cotransporte a través de lo que es el SGLT 1 y 2, que va a transportar glucosa o aminoácidos, y va a poder secretar ácidos orgánicos, hidrógenos y bases a través de sus transportadores específicos, y los hidrógenos a través de lo que viene siendo el contratransporte sodio-hidrógeno. En el asa de Henle. En el asa de Henle yo tengo dos porciones, la rama descendente fina y la rama ascendente gruesa. Tenemos que saber que en la rama ascendente gruesa se reabsorbe el 25% del total del filtrado glomerular, y en el asa descendente de Henle, ¿qué es lo que ocurre? Descendente delgada de Henle, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que esta sección es impermeable a los solutos, o en pocas palabras, no deja que los solutos pasen hacia el intersticio. Entonces, en esta porción solamente va a atravesar agua o ósmosis a través de sus transportadores. Sin embargo, cuando llegamos al asa de Henle, aquí vamos a encontrar un cotransportador muy especial, muy específico, que solamente se encuentra en el asa de Henle, y es el cotransportador un sodio, dos cloros, un potasio, que lo que permite es que se reabsorba una molécula de sodio, una molécula de cloro, una molécula de potasio hacia el intersticio. También se van a reabsorber otras moléculas como es el calcio y el magnesio, y se va a secretar lo que viene siendo hidrógenos a través de la función del contratransporte.
Otra cosa que ustedes tienen que saber es de que este transportador, un sodio, dos cloros, un potasio, es el blanco de acción de algo que se llaman los diuréticos de asa. No tienen que saber mucho acerca de esto ahorita, simplemente desde que los diuréticos de asa como la furosemida, el ácido betacrínico o la bumetanida tienen la función de inhibir a este transportador, que lo que hace es de que y que tiene funciones específicas para varias enfermedades. Ahora bien, como ustedes pueden darse cuenta acá, en esta flechita que les estoy señalando hay un proceso que se llama difusión paracelular. ¿Y en qué consiste esa difusión paracelular de lo que viene siendo el magnesio y el calcio? Ok, quiero que recordemos una cosa que estábamos hablando anteriormente, es que el sodio continuamente está yendo hacia lo que viene siendo la célula y finalmente sale hacia el lado donde está la membrana basal a través de el canal sodio-potasio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es de que el potasio entra hacia la célula, pero el potasio tiene dos proteínas que pueden hacer de que el potasio salga hacia lo que viene siendo la membrana vasolateral o salga hacia lo que viene siendo el lado luminal. En el asa ascendente, en el asa ascendente gruesa de Henle, el potasio, el potasio se retrodifunde. O en pocas palabras, el potasio pasa de lo que viene siendo el lado vasolateral hacia el lado luminal, generando, y como les había dicho, de que cuando un ion con una X carga pasa hacia otro lado, deja una carga negativa o positiva. Como el potasio es un catión y tiene carga positiva, se acumula brevemente en el asa ascendente gruesa de Henle, haciendo que el magnesio y el calcio difundan paracelularmente o a través de los espacios que hay entre las células por repulsión electrostática. De esta manera, el magnesio y el calcio pasan hacia el otro lado. Finalmente, ya vamos a terminar. Hablamos de lo que viene siendo el túbulo distal. El túbulo distal, que nosotros vamos a encontrar dos porciones. En la primera porción que nosotros encontramos a la mácula densa, como ustedes se recordarán de la clase que recibieron anteriormente de fisiología, la mácula densa es aquella estructura especializada para la secreción de lo que es la renina, que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y en el segundo segmento se da la reabsorción del sodio y del cloro a través de este transportador que ustedes están viendo acá, que no le vamos a poner nombre. ¿Y qué es lo que ocurre? Es de que aquí se transporta el sodio y el cloro a través de esta proteína. Y aquí, nuevamente, los diuréticos de tipo tiazida actúan sobre este para poder inhibir esta reabsorción. El 5% de la carga filtrada de sodio se da en este sector del túbulo distal y finalmente este sector del túbulo, como ustedes van a ver en un par de clases, se denomina el segmento diluyente, como ustedes van a aprender en la clase de concentración de la orina. En la porción fina del túbulo distal y cortical van a haber dos porciones o van a haber dos tipos de células, como vienen siendo las células principales y las células intercaladas. Las células principales que están especializadas para lo que viene siendo la absorción del sodio
y la secreción del potasio, o en pocas palabras, entra sodio, sale potasio, como una bomba de sodio de ATP. Y en este segmento actúan los que se denominan los diuréticos ahorradores de potasio. Finalmente, las células intercaladas, que son de dos tipos, la célula tipo A y la célula tipo B. La célula tipo A que va a secretar hidrógeno hacia la luz tubular renal, y las células tipo B que van a secretar bicarbonato hacia la luz tubular renal. El conducto colector medular, que en este sector se va a reabsorber más o menos el 10% del agua y del sodio, y que tiene características muy especiales. Y es que esta porción de lo que viene siendo los túbulos renales tienen permeabilidad relativa. ¿Relativa a qué? Relativa a la acción de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, que como van a ver en la siguiente clase, la hormona antidiurética hace que aumente la permeabilidad a la urea, que es un producto desecho del metabolismo, que va a lograr que se concentre la orina. Pero mientras, nosotros tenemos que conocer de que en este sector hay permeabilidad relativa. Finalmente, ¿cómo se regula la reabsorción? Ustedes pueden darse cuenta acá. Es algo parecido a lo que viene siendo los mecanismos de Frank Starling, que ahorita les vamos a explicar. Tengo la sección tubular, la sección intersticial. Entonces, yo aquí tengo también varias presiones. La presión capilar, la presión coloidosmótica capilar, la presión coloidosmótica intersticial y la presión hidrostática intersticial. Como siempre, la presión coloidosmótica va a tender a que ingrese el líquido que está en el intersticio. La presión capilar o la presión hidrostática capilar hace que los solutos salgan hacia el intersticio. La presión hidrostática intersticial hace que los solutos entren al capilar, y la presión coloidosmótica intersticial hace que se salgan los solutos del capilar. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Consiste de que el equilibrio de estas fuerzas a mí me da una presión de reabsorción neta. ¿O cómo así? La sumatoria de todas estas fuerzas hacen que haya una presión que haga que los solutos que están del lado intersticial se reabsorban hacia el capilar peritubular. Entonces, ¿cómo se regula todo esto? Y vamos a suponerlo. Por ejemplo, si aumenta la presión hidrostática capilar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es lo que nosotros tenemos que pensar a continuación. La presión hidrostática capilar peritubular, como les venía diciendo, que es el principal determinante de lo que viene siendo la reabsorción tubular y de la filtración glomerular, prácticamente domina por completo todos los aspectos de la fisiología renal. Está influida por la presión arterial y la resistencia de las arteriolas aferentes y eferentes. Entonces, si aumenta la presión arterial, aumenta la presión hidrostática en el capilar. Y si eso ocurre, disminuye la reabsorción de solutos. Ustedes
si ya vieron lo que viene siendo lo que es la diuresis y la natriuresis por presión, se van a dar cuenta de que simplemente cuando se eleva la presión arterial, ¿qué es lo que ocurre? Es que disminuye la reabsorción de solutos hacia el capilar, haciendo de que el sodio salga por retrodifusión hacia la luz y se pierda en la orina. Entonces, es lo importante de la elevación de la presión arterial, porque me eleva la presión hidrostática peritubular, disminuye la presión de reabsorción neta, haciendo que se reabsorban menos solutos. Y si aumentan la resistencia de las arteriolas aferentes o eferentes, reducen la presión hidrostática capilar peritubular y va a tender a aumentar la reabsorción. Entonces, una contracción de la arteriola aferente, como por ejemplo, de la arteriola eferente, como por ejemplo, por el mecanismo de la angiotensina 2, que es su principal mecanismo, la contracción de la arteriola eferente para aumentar la reabsorción de solutos, es por eso, porque va a disminuir la presión hidrostática del capilar y va a aumentar la presión de reabsorción neta, haciendo de que se reabsorban más solutos hacia los capilares. Y la presión coloidosmótica también es otro determinante. Si aumenta la presión coloidosmótica, va a aumentar la reabsorción capilar peritubular. Y esto viene dado por la presión coloidosmótica plasmática y la fracción de filtración. Como se ejemplifica acá. Eso es todo. Traté de ser lo más conciso posible. Espero les haya gustado la clase. No sé si hay alguna duda o algo que tengamos que agrandar del tema. Bueno, si no es así, les agradezco su atención y que tengan una feliz noche y éxitos en su próxima clase. Cuídense bastante y ahí les mando la presentación con sus compañeros de CAE. Cuídense.